Eso lo encontramos en el artículo 21, que también es una manera de realizar una infracción penal y que tenemos que tener sumamente pendiente. El artículo 21 habla del concurso ideal de infracciones. Cuando varios tipos penales son subsumibles a la misma conducta, se aplicará la pena de infracción más grave. ¿Qué quiero decir con esto? Que el sujeto activo realiza una única acción, ¿no es cierto? Causa varios resultados delictivos. Esto da lugar a lo que se conoce como concurso de delito ideal o concurso ideal de delitos. Por ejemplo, si alguien se salta un control de alcoholemia, ¿ya? Atropella a esa misma persona un policía y le causa la muerte, el concurso ideal se da cuando una sola acción da lugar a varios delitos, ¿ok? Entonces, esa persona, la acción es conducir el automotor, ¿no es cierto? Pero realiza varios delitos, se realiza la extorsión agravada. Y ahorita, para explicarles, pero quiere decir, entonces, los varios delitos de eh, se salta el control de alcoholemia, atropella al policía, le causa la muerte, entonces son varias actuaciones que hace. El concurso ideal se castiga con la pena prevista para la acción más grave, sin que pueda exceder de la suma de las penas que se aplicarían si se juiciarían las acciones por separado. Si la pena llega a exceder ese límite que les estoy indicando, las infracciones se castigan por separado. En relación a un concurso ideal de delito, se da cuando en una sola acción u omisión se configuran uno o varios delitos. La situación que se produce cuando un solo hecho realizado se da por un mismo sujeto constituyente para dos o más delitos. Ahora tenemos que tener claro qué es un delito continuado, porque no es lo mismo en el concurso ideal, hablamos de los delitos que van las acciones, ¿no es cierto? Hablo de la acción que el señor está conduciendo. En ese hecho de que yo conduzco el automotor, evado la prueba de alcoholemia, atropello a una persona y también voy matando a otros y hago daños materiales y me voy contra los postes y todo eso, ahí tenemos que tener claro que es una situación sumamente diferente a lo que se establece como delito continuado, que no es lo mismo al concurso ideal de infracciones que establece el artículo 21 del Código Orgánico Integral Penal. Son situaciones sumamente distintas que por eso les indiqué tenemos que tener sumamente claras para no confundirnos y no tener errores. Entonces, ¿qué es un delito continuado? Un delito continuado es aquel que está constituido por una serie de acciones u omisiones que se mantienen en el tiempo y violan una misma norma jurídica. Estas tienen como finalidad un mismo resultado. Por ejemplo, el empleado de un banco comercial se sustrae dinero en etapas sucesivas para no hacer evidente una sustracción, ¿no es cierto? Ya estamos bien hasta ahí. Se considera delito continuado aquel en el que el autor, siguiendo un plan preconcebido y aprovechando una misma ocasión, comete una pluralidad de acciones u omisiones que llegan a ofender a una o varias personas y violan el mismo precepto penal o preceptos de igual o similar naturaleza. Entonces, ahí cabe la pregunta, ¿cuándo llegamos nosotros a considerar que se ha realizado un delito continuado? Cuando existen una serie de acciones o omisiones que se mantienen en el tiempo y violan una misma norma jurídica y que tienen como finalidad un mismo resultado. Como les indiqué, el empleado del banco que sustrae el dinero, ¿no es cierto? En diferentes circunstancias. No es que el empleado coge y empieza de una a cogerse $1,000. Un día se sustraerá 50, otro día 100, otro día 200, y así hasta llegar a completar, qué sé yo, el monte de 1,000, 2,000, 3,000, lo que sea. Eso es un delito continuado. No se dan en el mismo día, se dan en días distintos, pero son continuas las mismas actividades. Doc, aquí ¿Ok? una consulta. Sí, Eh, ¿Podría aplicar entonces para el caso, digamos, de los supuestos que son, de las personas que son supuestamente médicos o estos que te realizan esas actividades de estilista, de operaciones, todo eso, pero que no lo son y que a una usuaria le deja dañando algo de la nariz a la siguiente usuaria, algo de las piernas y así, o sea, estética? Digamos que son diferentes acciones en diferentes usuarios, pero la actividad es la misma. Podría caber, ¿no? claro. Sí, sí, ahí cabe ya el asunto del delito continuado.
Ya, a ver, te voy a explicar cómo se configura el delito continuado, ¿ya? Los requisitos que se deben cumplir para que exista un delito continuado necesariamente son cuatro. La pluralidad de acciones delictivas posibles de que nosotros podamos llegar a individualizar. Entonces, necesariamente tiene que estar individualizado quién es la persona que lo realizó. La afectación tiene que ser al mismo bien jurídico, ¿ya? Necesariamente tiene que ser el mismo bien jurídico. Si es otro bien, ya no existe el delito continuado. Entonces, aquí es a la misma empresa, es al mismo banco y es el mismo bien jurídico, que es la integridad del banco. Y lo hace, esa persona lo hace él mismo en la misma institución, así sea en una sede distinta, pero es para el banco al que le está perjudicando. Qué sé yo, me cambian de sede. Un día estoy en Quitumbe, en el banco X, otro día estoy en Cotocollao, otro día estoy, pero es contra la misma institución. Hace la misma persona en varios días. La identidad del sujeto activo, como necesariamente les digo, es decir, se trata de un mismo sujeto infractor. No puede ser que un día, para que sea continuado, tiene que ser que la misma persona, Elizabeth Campio Ortega, procedió a tomarse los dineros de la institución. No puedo decir que un delito es continuado cuando yo llego a comprobar que hay un faltante de dinero, como en este caso que le estoy poniendo en el empleado de un banco, me falta $3,000. Pero Elizabeth Campio Ortega solamente cogió 500. Me descubren que justo ese día yo cogí los 500. Pero los otros 2,500 faltantes cogió Alexandra 200, Pamela 400, Luis 500, y así y otras personas distintas, ahí no cabe el delito continuado, porque una de las características del delito continuado es que necesariamente tiene que ser el mismo sujeto infractor, y la otra característica es que tiene que haber una unidad de designio, o sea, cómo yo estoy designando ese tipo de actitudes, cómo yo las voy realizando, si las hago de manera continua o hago de manera separada y la realiza otro tipo de personas. Entonces, eso tenemos que tener claro para establecer la diferencia que existe entre un delito permanente y un delito continuado. Entonces, entre el delito continuo, permanente, hay una diferencia fundamental. ¿Cuál es esa? La relativa a la acción, como les indico. Mientras en el delito continuado se integra por varias personas, en el segundo, en el delito continuo permanente, tiene que serlo una sola persona. ¿Qué son los actos continuados? Los actos continuados es el acto o efecto de continuados opera cuando el acto que incide reiteradamente en la esfera jurídica del particular, ya sea creando, modificando o extinguiendo durante este periodo las relaciones o situaciones jurídicas que se van dando dentro de la esfera jurídica, en el caso de un delito continuado, el plazo de la prescripción se cuenta de igual manera, única y exclusivamente conforme lo establece, que ya les indiqué ayer, en el 417, y van a ir viendo los numerales, 1, 2, 3, 4, 5, 6. El delito continuado está considerado como única, a ver cómo les diría, una única acción ilícita que se sanciona con una pena mayor a la de un delito común. No es lo mismo sancionar un delito común que sancionar un delito continuado. Ahora, otro tema que también les dije que les voy a hablar brevemente porque ya es 20 para las 9, son las circunstancias de la infracción. Estos temas son sumamente importantes porque tenemos que ver dentro de las circunstancias de la infracción, sean estas delitos o contravenciones, necesariamente tenemos que ver cuáles son los mecanismos de aplicación que se dan para las atenuantes y las agravantes. Entonces, el artículo 44 del Código Orgánico Integral Penal claramente establece cuáles son los mecanismos para realizar este tipo de actividades. ¿Y qué nos dice el 44? Circunstancias de la infracción, dice. Mecanismos de aplicación de atenuantes y agravantes. Para la imposición de la pena se considerarán las atenuantes y las agravantes previstas en este código. No constituyen, dice, circunstancias atenuantes y agravantes los elementos que integran la respectiva figura delictiva. Si existen al menos dos circunstancias atenuantes de la pena, se impondrán el mínimo previsto en el tipo penal. Reducido en un tercio, como les expliqué ayer, siempre que no exista agravantes no constitutivas o modificatorias. Y como les indiqué ayer, igual, si existen circunstancias agravantes, se la sanciona de acuerdo al máximo de la pena
sumado el tercio. Así lo indica el inciso tercero del artículo 44 del Código Orgánico Integral Penal, que dice: si existe al menos una circunstancia agravante no constitutiva o modificatoria de la infracción, se impondrá la pena máxima prevista en el tipo penal, aumentada en un tercio. Ahora, el 45 del Código Orgánico Integral Penal claramente nos indica cuáles son las circunstancias atenuantes de la infracción, que son 6. Entonces tenemos que tener sumamente claro cuáles son las circunstancias atenuantes. No es lo mismo una circunstancia atenuante que una atenuante trascendental. Eso también tenemos que tener sumamente claro. Las circunstancias atenuantes se encuentran en el artículo 46 del Código Orgánico Integral Penal, como les dejo indicando, que son 6. Pero si nosotros tenemos que enfocarnos para la defensa de nuestros defendidos en una atenuante trascendental, ahí no tomamos el artículo 45. Nos fundamentamos en el artículo 46, que claramente establece cuál es una atenuante trascendental, y dice claramente la norma: a la persona procesada que suministre datos, informaciones precisas, verdaderas, comprobables y relevantes para la investigación, se le impondrá un tercio de la pena que le corresponda, siempre que no existan agravantes no constitutivas o modificatorias de la infracción. ¿Ya? Entonces, supóngase, si yo doy una ayuda, como muchos funcionarios dieron, y así pasó con el vocal de la judicatura, esa es una circunstancia atenuante trascendental. Ahí se aplicó un atenuante trascendental porque él cogió y dio todas las facilidades. Está en calidad de persona procesada, le tocaba una pena sumamente alta, pero le dieron únicamente 9 meses. Él en octubre ya va a salir. Está ya cumplido como 5 meses y medio de lo que ya se encuentra detenido en la cárcel 4. ¿Y qué se aplicó aquí? La atenuante trascendental. Eso es lo que la defensa pidió de la persona procesada, pide a Fiscalía que se aplique una circunstancia atenuante trascendental, en virtud de que esa persona ha procedido a suministrar datos, información precisa, verdadera. Si ustedes, en calidad de abogados de una persona procesada, utilizan mal las atenuantes, el fiscal no puede, de oficio, dar la atenuante trascendental. Mucho ojo. Ustedes tienen que tener sumamente claro este tipo de situaciones. Si voy a utilizar las circunstancias atenuantes para defender a mi defendido, las del 45 que les voy a dar lectura, o yo pido que se tenga en cuenta dentro de lo que estoy en audiencia, que se aplique el 46, en virtud de que mi defendido, en calidad de persona procesada, ha suministrado datos e informaciones precisas, verdaderas, comprobables y relevantes para la investigación. Entonces, la defensa técnica de esa persona, que iba a ser sancionada por varios años, aplicó muy bien la norma, se fundamentó y pidió a la señora fiscal de que se aplique el artículo 46 y más no la otra atenuante. Perdón un rato. Ya. Entonces, se pide con la 46 la atenuante trascendental y bajamos, como ustedes tienen conocimiento general, se le baja a la pena a lo máximo posible que se puede hacer. Y en este caso el señor se benefició y va únicamente a cumplir 9 meses de prisión por haber aplicado bien la norma, la defensa técnica, en relación a que no aplicó el 45, sino como circunstancia atenuante, aplicó el artículo 46, que es la atenuante trascendental. En relación a las atenuantes, debo indicar que el artículo 46 es claro y dice cuáles son las circunstancias atenuantes de la infracción. Cometer infracciones penales contra la propiedad sin violencia bajo la influencia de circunstancias económicas apremiantes. Actuar la persona infractora por temor intenso o bajo violencia. Intentar en forma voluntaria anular o disminuir las consecuencias de la infracción o brindar auxilio y ayuda inmediatos a la víctima por parte de la persona infractora. Reparar de forma voluntaria el daño o indemnizar integralmente a la víctima. Presentarse en forma voluntaria a las autoridades de justicia pudiendo haber eludido su acción por fuga u ocultamiento. Algunos confunden el artículo 46, que es la atenuante trascendental, con el 45.5. No podemos tomar ese tipo de acción si estamos dentro de un proceso, porque la atenuante
del 45, numeral 5, es sumamente distinta a la atenuante trascendental. Entonces, no es que yo, porque me presento de forma voluntaria a una autoridad de justicia, y eso a veces nos ha tocado cuando estamos en audiencias decir, ruego, señor juez, que no se admite en virtud de que están fundamentando de manera indebida la circunstancia atenuante para el señor. Entonces, tenemos que tener sumamente claro y no podemos confundir los términos. Una atenuante trascendental se da a la persona procesada que suministre datos, informaciones precisas, verdaderas, comprobables, relevantes para la investigación, como sucedió en el caso del funcionario de la judicatura y que entregó a la señora agente fiscal. Pero no es lo mismo el 45 con el numeral 5 que se presenta de manera voluntaria a las autoridades de justicia, pudiendo haber eludido su acción. Son circunstancias sumamente diferentes. Tenemos que tener sumamente claras las normas. Por eso es que les invito nuevamente a que nos sigamos capacitando con soluciones jurídicas para que nosotros, mientras más nos capacitamos, más tenemos conocimiento de las normas, podemos defender bien a los clientes y también nosotros damos una buena imagen a nuestros clientes y nos pueden seguir recomendando y nos contratan más y podemos seguir en ese trámite. Ahora sí, acabando de dejarles claro y espero me hayan entendido lo que significa una circunstancia atenuante y lo que es una atenuante transcendental, el artículo 47 claramente nos indica cuáles son las circunstancias agravantes que nosotros tenemos que explicar en caso de que estemos de abogados de la parte de la defensa. ¿Qué dice claramente el artículo 47? Circunstancias agravantes, ahí sí son como 19, entonces ahí sí les voy a invitar que tengan la amabilidad de revisar, pero las circunstancias agravantes ustedes las van a encontrar en el artículo 47 del Código Orgánico Integral Penal. Y el 48, ahí sí tenemos que tener claro que no es lo mismo una circunstancia agravante para una infracción normal que las circunstancias igual. Por favor, si vamos a utilizar agravantes, utilicemos bien. Las del artículo 47 son circunstancias agravantes para cualquier tipo de acción penal, pero el artículo 48 nos indica cuáles son las circunstancias agravantes en infracciones contra la integridad sexual, reproductiva, integridad y libertad personal. Entonces, no podemos utilizar las agravantes para un tipo penal como ejecutar la infracción con alevosía y fraude. Esa es aplicable única y exclusivamente para cualquier infracción penal. Aprovecharse de concentraciones masivas, tumultos, cometer con participación de dos o más o tres personas, aumentar o procurar las consecuencias dañosas de la infracción. Esas son para cualquier tipo de acción penal. Pero el 48 claramente indica que si yo estoy en una audiencia en donde estoy hablando de la infracción penal, sea esta delito o contravención, conforme lo establece el 18 y 19 del COIR, que atente contra la integridad sexual, reproductiva, integridad y libertad personal, ahí tengo que enfocarme en otras situaciones agravantes, como por ejemplo, encontrarse la víctima al momento de la comisión de la infracción, al cuidado o atención en establecimientos públicos o privados, tales como de salud, educación u otros similares. Encontrarse la víctima al momento de la comisión de la infracción en establecimientos de turismo, distracción o esparcimiento, lugares en los que se realicen programas de espectáculos públicos, medios de transporte o en recintos policiales u otros similares. Haber contagiado a la víctima con una enfermedad grave, incurable o mortal. Si la víctima está o resulta embarazada, si, si resulta embarazada, se halla en la etapa de puerperio o si aborta como consecuencia de la comisión de la infracción. Esa es una circunstancia agravante. Compartir o ser parte del núcleo familiar de la víctima. Aprovecharse de que la víctima atraviesa por una situación de vulnerabilidad, de extrema necesidad económica o de abandono. Si la infracción sexual ha sido cometida como forma de tortura o con fines de intimidación, explotación, degradación, humillación, discriminación, venganza o castigo. Y tener la infractora o el infractor algún tipo de relación de poder, autoridad sobre la víctima, tal como ser funcionario, funcionario público, docente, ministros o cualquier otro cargo y conocer a la víctima con anterioridad a la comisión de la infracción. Todo esto que les acabo de dar lectura
son circunstancias agravantes que única y exclusivamente, conforme lo establece el artículo 48, se las aplica para infracciones contra la integridad sexual, reproductiva, integridad y libertad personal. Muchas de las veces hay unos que dicen, señora jueza, una circunstancia agravante es que el infractor tenía relación de poder sobre la víctima y aplican para un tipo de delito penal que no es, que no tiene que ver con la integridad sexual, reproductiva, integridad y libertad personal. Entonces, tener sumamente claro, hay muchos abogados que hemos tenido que hacerles caer en cuenta a los señores jueces porque ponen dentro de las, como una circunstancia agravante que no se encuentra en el 47 del Código Orgánico Integral Penal, pero como no explican el fundamento, nosotros pedimos el uso de la palabra en calidad de abogados de la otra parte y decimos, señora jueza, conforme lo está, o señora juez, conforme lo establece el artículo 48, esa circunstancia se aplica únicamente el hecho de que la persona infractora o el infractor de algún tipo de haya tenido algún tipo de relación de poder, autoridad sobre la víctima como funcionario público, docente o otro tipo de situación, haber sido jefe o lo que sea, es aplicable única y exclusivamente para infracciones contra la integridad sexual, reproductiva, integridad y libertad personal. Y no cabe como circunstancia agravante, señora jueza, para este tipo de situación. Si nos han planteado dentro de la querella, acusación o ya en la audiencia nos indican eso, es otro argumento clave que tienen que tener ustedes establecidos para la defensa. Les pido de manera muy especial que traten de revisar las normas. Les voy a dar las pastillitas claves para que ustedes tengan una idea. Les voy a poner los artículos. Les pongo solamente el tema. Lo que voy a hacer es ponerles el tema, los de en qué artículos se encuentran para que ustedes se molesten en revisar. Una idea clave. Voy a recopilar y recordarme todo lo que hemos hablado en el día de ayer, en el día de hoy, para pasar a soluciones jurídicas. Si por AB se me ha pasado algún tema o voy a incluir otros temas también que ya no voy a avanzar porque ya estamos a 5 minutos de que se termine la charla, les voy a dar de manera breve las circunstancias eximentes, pero a soluciones jurídicas yo les voy a indicar todo ese tipo de situaciones que son claves para que ustedes vayan a una defensa técnica de manera adecuada y correcta porque a nosotros también, en el rato de que como abogados profesionales, nosotros no hacemos una defensa técnica de manera correcta y adecuada, en audiencia, establecen las acciones respectivas y hasta la suspensión del ejercicio del ejercicio profesional. Entonces, no es que porque tenemos que acudir, vamos y acudimos a una diligencia, presentamos una denuncia, presentamos una querella o nos presentamos, como vuelvo y repito, a la audiencia o la diligencia sin con el afán de, ¿cómo les diría? Conocimiento lo tenemos, pero tenemos que, por favor, capacitarnos y prepararnos previo a una situación que vayamos a realizar, sea esta denuncia o querella en materia penal. Y si nos vamos a dirigir a una audiencia, de igual manera, prepararnos, saber qué es, qué puedo aplicar, qué no puedo aplicar, qué es lo que voy a hacer en caso de que en la audiencia, como en el caso que me pasó a mí, del asunto de que iniciamos con una querella, acción penal privada, saber qué normativa le aplico para que la jueza o el señor juez se inhiba en virtud de que con una sola palabrita el abogado de la otra parte nos indique y diga, mi cliente, como en el caso que les expliqué, se siente ya afectada y dice que le está molestando la nariz, que ya no puede respirar con total normalidad, la lesión que se ocasionó con el 152.1, que empezó con una querella, ustedes la puedan convertir ya en una acción penal pública y tranquilamente puedan tomar otro tipo de acciones en el momento que se da la audiencia, en el momento que estamos ante una defensa técnica apropiada y adecuada. Entonces, por favor, cualquier duda, pregunta que tengamos, voy a explicar qué son las eximentes en responsabilidad penal. Y con eso terminaríamos la charla el día de hoy. El día de mañana en la tarde yo le estaría pasando a soluciones jurídicas y cualquier situación estamos a las órdenes. En relación a las eximentes,
indicarles que las circunstancias eximentes de responsabilidad penal son circunstancias que excluyen, tengan en cuenta, las circunstancias eximentes excluyen de responsabilidad penal al sujeto por falta de acción, por exclusión de la anticuricidad o justificación, por atipicidad de toda relevancia, por falta del tipo subjetivo en el accidente o caso fortuito, por exclusión solo de la tipicidad penal o del injusto penal. El término eximente es un término que se emplea en derecho penal para referirse a aquellas circunstancias que anulan, ojo, anulan la responsabilidad penal del autor de un delito, independientemente de que tengan circunstancias, y dichos casos han de ser analizados por el juez. El juez está en la capacidad de analizar las circunstancias que nosotros vayamos presentando. Si presentamos circunstancias atenuantes, atenuantes accidentales, si las presentamos agravantes, las agravantes del juez califica si son pertinentes o no. Como les indico, si ustedes van a presentar las circunstancias agravantes, tienen que revisar las del 47 y las del 48. De igual manera, las eximentes, que son una serie de circunstancias que exoneran penalmente un hecho delictivo. Y un ejemplo, como les indiqué ayer, un ejemplo sumamente especial para hablar de las circunstancias eximentes, como ya hablamos el día de ayer, es el de la legítima defensa. ¿Ya? Ese es el ejemplo clásico de circunstancia eximente. Pero también si queremos hablar de otro ejemplo en relación a las circunstancias eximentes, tenemos también el caso fortuito y la fuerza mayor. Si tienen algún tipo de pregunta, de duda, háganmela saber. Me están llegando preguntas al, al WhatsApp. Permítame un ratito, dice Doc, buenas noches, desde hace... Ah, compañeros que se han desconectado, que se les ha ido el internet. Ok, veamos si les puedo pasar el material. Sí, el material, como les vuelvo a indicar, algunos compañeros me están escribiendo que, que se han tenido inconvenientes y que por favor, como tienen que viajar, han tenido que salir ya más antes. Entiendo que hoy día es viernes, entiendo que muchas personas tendrán que viajar y como me están indicando, entonces no hay ningún inconveniente. Les voy a pasar la información a Soluciones Jurídicas y ellos se encargarán de pasarles la información respectiva a ustedes. De mi parte, agradecerles por la concurrencia a, a esta exposición. Les quedo muy agradecidos. Si existen dudas o preguntas en relación al tema, me las pueden hacer llegar. No hay ningún inconveniente a futuro. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Agradecerle a usted, doctora, su exponencia. Estuvo muy Muchas profunda. gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Dios pague. Dios la bendiga. No, Muchas gracias gracias. a ustedes por acudir y la información, como les indico, les voy a hacer llegar a Soluciones Jurídicas y los compañeros se encargarán de transmitirles a los que se hayan inscrito, porque yo no tengo la información de ustedes, únicamente del compañero de Soluciones Jurídicas. Entonces yo les entrego la documentación, me comprometo a pasarme hoy y mañana haciendo todo lo que les he expresado de manera verbal. Yo lo voy a tratar de plasmar en un documento en Word para que ustedes tengan. Y ahí les voy a poner los modelos de demandas, todo. Les voy a pasar en un documento en Word todo lo que les he expresado de manera verbal